¿Qué tal? ¿Qué tal todos y todas? Mi nombre es Juan Pablo Medina Rojas y el día de hoy me siento muy honrado y muy agradecido eh, por la invitación que me ha hecho CENICSA para celebrar juntos sus 23 años de servicios editoriales y en particular los 30 años de carrera de su fundador, el doctor Johnny Guadamú. Yo me siento muy honrado de acompañarlos en este congreso de fin de año. Sin duda alguna, el doctor Johnny Guadamú ha jugado un rol protagónico en el proceso de promoción y divulgación de la doctrina jurídica nacional, ¿verdad? Y estamos celebrando estos 30 años de su labor eh, en la promoción de la educación del derecho, que sin duda alguna pues dejará un gran legado en Nicaragua y un gran sentido de pertinencia y de identidad jurídica nacional. Así es que un saludo especial al doctor Johnny Guadamú. Y a continuación estaremos dando una pequeña ponencia en relación a las nociones generales del derecho penal económico. Este tema, como todos saben, pues es un tema que ha tenido mucho auge, ¿verdad? Y entonces vamos a estar hablando un poquito de una aproximación al tema. Muy bien. Como ya se dijo, vamos a estar hablando un poquito de derecho penal económico y conferencia, una pequeña ponencia introductoria. A manera de introducción al tema, podemos decir pues que el proceso de globalización de la economía y del capital ha traído grandes beneficios para el tráfico mundial de bienes y servicios y un gran desarrollo económico para las grandes corporaciones, en particular y en el mundo de los negocios. Lamentablemente, a la par de este desarrollo económico, también se han desarrollado nuevas formas de criminalidad económica, y esto se ha traducido en un aumento del número de delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico tradicionales y otros no tan tradicionales. De aquí tenemos que los temas que comprenden los delitos económicos son de difícil precisión para los penalistas, ¿no? Sobre todo para tratar de proteger los bienes jurídicos de carácter supraindividuales, pero sin descuidar los individuales, pues a fin de cuentas la integridad y conservación del sistema económico pues nos afecta a todos y son tanto de intereses económicos colectivos como de intereses económicos eh, individuales. En relación a los objetivos, como objetivo general de la presente ponencia, pues como su nombre lo indica, es comentar acerca de las nociones generales del derecho penal económico, ¿no? No se pretende, pues, dictar una conferencia especializada, ni mucho menos, porque es un tema que aún está, pues, en auge, del que apenas estamos aprendiendo. De ahí el tema de la conferencia, que sean nociones generales del derecho penal económico. Y como objetivos específicos, brindar una aproximación al concepto, el cual hoy en día se presenta con ciertos límites imprecisos, y vamos a hablar pues de sus antecedentes, sus características, el objeto de estudio, el contenido, y finalmente aludir a otros temas de importancia actual relacionados con su contenido de estudio. Es por ello que
he tratado de separar la ponencia en dos partes, ¿no? La parte de la teoría general del derecho penal económico y una segunda parte que yo la he denominado así, no necesariamente es lo correcto, pero yo la he denominado así para efecto de la presentación, y es la parte de otros temas de interés relacionados al derecho penal económico. Entonces, bien, habiendo hecho esa aclaración, vamos a empezar en la parte con la primera parte de la conferencia, que sería los aspectos teóricos conceptuales, y vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? Estos dos señores que ustedes ven en pantalla, ambos son de la Escuela de Chicago, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y vamos a hablar primero de Estados Unidos y después vamos a hablar un poquito de Alemania, específicamente el profesor Tiedemann. Pero aquí podemos iniciar diciendo pues que el proceso de construcción y solidificación del denominado derecho penal económico abarca un periodo temporal, ¿no? Que comienza desde el último cuarto del siglo XIX y se asienta en la década del 40, ya en el siglo XX, ¿no? Y obviamente pues continuó hasta nuestros días. Y no podemos hablar de antecedentes en los Estados Unidos sin hablar y mencionar al profesor Edwin Sutherland. El profesor Edwin Sutherland era un sociólogo quien en 1939 por primera vez acuñó la frase de delitos de cuello blanco. Esta frase de delitos de cuello blanco, el profesor Sutherland la conformó o la configuró para referirse a conductas desviadas realizadas por personas respetables y de un elevado nivel social en el ejercicio de su profesión y abusando de su confianza. El profesor Sutherland posteriormente influyó mucho en el mundo de la criminología, a tal nivel que hoy es considerado uno de los sociólogos y criminólogos más influyentes del siglo XX en los Estados Unidos. Y con su teoría de la asociación diferencial resaltó la importancia del colectivo al que pertenece el sujeto activo en la aparición de la delincuencia económica en particular. Cabe aclarar aquí pues que han existido muchas otras teorías, ¿verdad? Después de la asociación diferencial, que desde el punto de vista de la criminología, desde el punto de vista criminológico, han pretendido explicar el origen y la esencia de la criminalidad económica, ¿no? Desde las teorías de la neutralización de Sykes y Matza, de la teoría de la atención de Merton, la teoría del deslizamiento al riesgo, la teoría de la oportunidad, etcétera, etcétera. Hasta llegar a el profesor Gary Beckett, también de la Escuela de Chicago, apodado el economista del comportamiento humano. Este señor, que claro, ¿verdad? No era abogado, él era economista y además premio Nobel, utilizó el análisis económico del derecho para explicar los comportamientos delictivos dentro de la élite empresarial. En su teoría, él planteó que el sujeto, lejos de ser un individuo frustrado, como por ejemplo veíamos en la teoría de Merton, el autor de los delitos económicos sería un actor racional que pondera los costes y beneficios que se derivan del comportamiento delictivo dentro de la empresa o compañía. Es importante mencionar, y a lo mejor dirán ustedes, por qué se habla de por qué tratar de explicar esta criminalidad económica. Bueno, recordemos que anteriormente había un estigma social desde los orígenes del derecho penal, pasando por la Edad Media, y en considerar una explicación un poco más clara, por decirlo así,
de los comportamientos socialmente reprochables o jurídicamente reprochables, ¿no? Que generalmente surgían de los estratos sociales marginados. Anteriormente se creía o se explicaba desde el punto de vista criminológico más claramente, según en esa época, ¿verdad? Claro. Que ciertos comportamientos delictivos, o entre comillas, que los criminales y delincuentes tendían a tener una explicación de sus conductas por el estrato social al que pertenecían, y generalmente se creía pues que generalmente era más explicable desde el punto de vista de la criminología estos comportamientos reprochables, socialmente reprochables, para las personas que provenían de estratos sociales marginados, de muy poca o nula educación, de bajo nivel cultural, de clases económicas bajas, de hogares marginados y rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se justificaba, por decirlo así, que personas de alto nivel económico, de alta educación, con profesiones y carreras universitarias, tuvieran este tipo de comportamientos criminales, ¿verdad? Por eso es que surgieron este montón de teorías para tratar de explicar a la criminalidad de cuello blanco. Continuando con la ponencia, ahora pasamos a hablar de los antecedentes en Alemania, y pues escogí nada más para no hacer muy larga la ponencia, porque además es una ponencia introductoria. Los aportes en Alemania del profesor Klaus Tiedemann. Obviamente el profesor Tiedemann fue pionero en abordar la criminalidad realizada por las empresas multinacionales con aspectos como la corrupción en el comercio internacional, evasión fiscal, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Su formación de la teoría de la culpabilidad por defectos de organización, formulado ya hace bastante tiempo, el cual ha sido parte, ¿no?, de los aportes para desarrollar la discusión en torno al modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Es por ello que, citando a Nieto Martín, algunos autores, ¿no?, le han llamado el padre del derecho penal económico europeo. Bien, en relación al origen multidisciplinario, cabe decir de que el derecho penal económico tiene su origen en una fusión de múltiples factores de interés que van desde factores políticos, económicos, criminológicos, hasta factores de índoles sociales, mercantiles, penales, procesales, etc. Ya el profesor Tiedemann reconocía la importancia del derecho penal económico como un derecho interdisciplinario de gran actualidad dentro de las ciencias, penales, ¿no? Y podemos decir que en este aspecto, para comprender un poquito su esencia y su complejidad, ¿no?, esto tendría que ver con los intereses y yo diría los objetivos, ¿no?, de un Estado social y democrático de derecho, en donde el derecho penal económico se puede aglutinar en todos estos intereses, ¿no? Que van desde intereses normativos, ¿no?, en principio de la Constitución económica, y seguidamente tanto el derecho penal como el derecho procesal en general, en relación a la sanción y la prevención y sanción de delitos económicos. También se le podemos sumar un interés público administrativo del Estado, ¿no?, intervenir en la protección de la economía nacional, un interés público social también, en la protección de los bienes jurídicos, tanto individuales como superindividuales, que alteren el orden socioeconómico, un
puede ser un interés criminológico también, ¿no? En relación a la tipificación de esta criminalidad de cuello blanco, que también ahora se extiende a los funcionarios públicos y a los delitos en contra de la administración pública. Un interés vinculado propiamente también a regular la actividad empresarial como tal y los grupos corporativos, y al final, pues el interés público que genera las nuevas tecnologías como instrumentos modernos en la vida, de la vida económica. En relación al concepto, es de suma importancia aclarar que no existe hoy un concepto unitario de derecho penal económico, ¿verdad? En España y en Latinoamérica le llamamos derecho penal económico, pero en otras partes de Europa le llaman derecho penal comercial, derecho penal de negocio, en Estados Unidos derecho penal corporativo, etc. Sin embargo, pues eh, citando en concordancia con muchos autores, entre ellos Nieto Martín, creemos que lo más conveniente es llamarlo derecho penal económico, pues abarca todos los delitos económicos, ¿no? Tanto los de interés empresarial como los de interés estatal. Es decir, agrupándolos en función del bien jurídico que tutelan y no en función de las causas o al espacio en donde se susciten. Entonces, bien, en sentido genérico podemos decir que el derecho penal económico es el sector del derecho penal destinado a la protección del orden económico. Podemos decir también que es una especialidad del derecho penal que tiene por objeto el estudio de los delitos económicos en sí, tanto dentro de la empresa, o los grupos corporativos como tal, como los delitos económicos que afectan directamente a los intereses socioeconómicos del Estado. Y en sentido normativo, pues le podemos llamar que el derecho penal económico es el conjunto de normas penales que garantizan el orden socioeconómico. En este sentido, para Miguel Bayo Fernández, el derecho penal económico no es más que la intervención del Estado en la economía utilizando su poder sancionador para cumplir con las nuevas exigencias de las relaciones sociales y económicas, ¿no? Precisamente estas nuevas exigencias se plasman en la necesidad actual o moderna de proteger a la economía en su conjunto, ¿no? El orden económico, la economía nacional, a la orden de un nuevo intervencionismo estatal, en contraposición a los intereses particulares en cuanto al patrimonio y la propiedad, pero desde el punto de vista particular. Bien, en términos sencillos, el objeto de estudio del derecho penal económico pues son los delitos económicos en sí, ¿verdad? Estos delitos son delitos que consisten en una infracción de un deber básico de un ciudadano que actúa dentro del subsistema económico, pero teniendo un rol económico preponderante, ¿no? Y que en algunas ocasiones estas actuaciones pueden afectar tanto bienes jurídicos colectivos como bienes jurídicos individuales, especialmente de tipo patrimoniales. Ahora bien, siempre citando como lo plantearon los profesores Sutherland y otros autores como Klinar y Horting, los delitos económicos de un inicio eran concebidos como delitos de cuello blanco cometidos dentro del ámbito empresarial, ¿no? En ese entonces se creía que estaban más relacionados con el estatus económico del sujeto activo que el hecho en sí mismo, ¿no? Pero hoy en día se ha superado, ¿no? esa concepción que tenía, y hoy en día abarca
una serie de campos que precisamente lo hacen un poco más complejo. Ese origen multidisciplinario del derecho penal económico, pues, lo hace también que su contenido de estudio sea igual de complejo y de amplio. En relación a estos bienes jurídicos que tutelan los delitos económicos, pues hoy en día la mayoría de los autores coinciden en que una de las características centrales del bien jurídico en los delitos económicos reviste el carácter de un bien supraindividual, ¿no? Esto no significa, ¿no?, que el delito económico ampara únicamente bienes supraindividuales, no. También protege el interés jurídico de un particular, por ejemplo, en función de garantizar la protección de los ataques que se originan ante la ocurrencia de tipos penales clásicos como la estafa o la expropiación indebida, el estelionato a título individual. En un inicio se discutía si los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal económico eran o debían ser individuales o colectivos. Inclusive el profesor Klaus Tillman era del criterio que antes de esta discusión, pues preliminarmente se debía distinguir los bienes jurídicos individuales de los bienes jurídicos supraindividuales. A lo que Muñoz Conde también planteó en su momento como bienes jurídicos colectivos de carácter económico, pues, pero hoy en día, como se dijo, pues los autores ya coinciden en relación a que los bienes jurídicos son de carácter supraindividual. Se ha evolucionado de la protección en el ámbito económico de la persona natural al ámbito económico de la protección de la persona jurídica hasta llegar a la protección de la macroeconomía. En relación al contenido de estudio, como ya se dijo, ¿no? Es muy amplio y abarca desde el derecho constitucional mercantil, el derecho constitucional económico, el derecho administrativo, el derecho mercantil, el tributario, el laboral, el civil, el ambiental. Tiene un poco de derecho de los consumidores, derecho notarial, registral, obviamente penal y procesal penal. En este sentido, pues, en la parte penal especial, pues, es evidente que el derecho penal económico contiene, ¿no?, a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, pero también se hace extensivo a la protección penal de la hacienda pública y la seguridad social, a la legitimación de capitales, criminalidad financiera y criminalidad organizada, a la protección penal de la propiedad industrial, la competencia y el mercado, la protección penal de la propiedad intelectual y derechos conexos, ¿no? La protección penal de los consumidores, los delitos societarios, el derecho penal del trabajo, el derecho penal informático y la protección del mercado de capitales, ¿no?, de la economía financiera y crediticia privada. En relación a las características del derecho penal económico, yo quisiera aclarar, ¿verdad?, que las características del derecho penal pues le son aplicables en lo general, ¿verdad? Pero yo en particular pues he seleccionado tres, independientemente de las demás características que sean de su aplicación, ¿no?, del ámbito de aplicación del derecho penal en lo general. Pero he seleccionado tres que considero pues importantes. La primera es su especialidad. ¿Por qué es especial? Bueno, porque el derecho penal económico es una especialidad del derecho penal que abarca únicamente delitos económicos. Como ya se dijo, ¿no?, ya sean dentro de un ámbito individual como supraindividual, y ya sea independientemente propiamente hacia dentro de la empresa o grupo corporativo, o que sea hacia afuera, ¿no?, que afecte a la economía nacional y a los intereses económicos del Estado. Lo característico del derecho penal económico es que los delitos que lo integran tutelan un conjunto de bienes jurídicos que representan, de un lado,
las principales instituciones de nuestro modelo u orden económico, ¿no? Y de otro, los mecanismos de intervención del Estado en la economía. Por eso de los primeros se habla de la libre competencia, el mercado bursátil, el sistema crediticio, confianza en la información societaria, y estos últimos a la hacienda pública, a la seguridad social, etcétera. En segundo lugar, tenemos su carácter accesorio y complementario. Esta segunda característica podemos decir en este sentido que la mayoría de los delitos que comprende el derecho penal económico en gran medida ya están predeterminados por la normativa extrapenal. Es decir, están previamente contenidos en normas de otra índole. La accesoriedad del derecho penal económico tiene gran importancia, sobre todo en la redacción e interpretación del tipo penal, pues abundan los elementos normativos de carácter jurídico y las normas penales en blanco. Por eso decimos que tiene carácter accesorio y complementario. Y por último, otra característica que me parece importante recalcar es su naturaleza jurídica mixta. Como ya lo vimos hace unos instantes, debido a su origen multidisciplinario, podríamos decir que el derecho penal económico tiene una naturaleza jurídica mixta al abarcar normas tanto derecho privado como derecho público, ¿no? Y obviamente esto hace un poquito más complicado estudiarlo. Pero bueno, hasta aquí la primera parte de la ponencia que he denominado como aspectos generales, aspectos teóricos conceptuales del derecho penal económico. Y a continuación vamos a empezar con la segunda parte, que he denominado otros temas de interés relacionados al derecho penal económico. En este caso voy a hablar de tres cositas. Voy a hablar de la responsabilidad penal de la empresa como persona jurídica, del gobierno corporativo empresarial y de el compliance en materia penal. Entonces, bien, en relación a la responsabilidad penal de la empresa como persona jurídica, la responsabilidad penal de la persona jurídica, vamos a contraponer aquí la discusión en torno a los dos principios que han estado en el tapete, por decirlo así, a lo largo de todos estos siglos, ¿verdad? Hoy en día se discute la necesidad de dejar sin efecto aquello que en la doctrina penal europea contemporánea se había contemplado hasta ahora como obvio e inequívoco. Y nos referimos al principio que establece que las sociedades no pueden delinquir. O dicho en palabras de Frank von Liszt, societas delinquere non potest. Expresado también de otro modo como universitas delinquere nequit. ¿Verdad? Me disculpo si no lo estoy pronunciando de forma correcta. Sin embargo, la discusión de hoy en día era de tratar de romper, ¿no?, con este principio que las sociedades no pueden delinquir, pero cabría aclarar, tal como lo expresa Giorgio Marinucci, citado por muchos autores, ¿no? La formulación de este principio se remonta entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Y lo que dominaba antes, en los 7 siglos precedentes a este periodo, era la idea opuesta, es decir, que las sociedades
o el colectivo sí podían delinquir como un todo, es decir, como un conjunto de personas, ¿no? Así se expresaba en la frase Universitas delinquere et puniri potest. Eh, Obviamente en aquel entonces se hablaba de la societa o la universitas, eh, no en el sentido propiamente de personas jurídicas como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Cabe aclarar. Sin embargo, pues esos fueron sus antecedentes y según Martínez, Frank von Liszt fue el que organiza por primera vez la frase Societas delinquere in potest en 1881, negando así por completo la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica. Por supuesto, el mismo autor señala que von Liszt se basó en frases de otros autores para él configurar la suya. Ahora bien, ¿pero por qué se habla de esta discusión? Bueno, se habla de esta discusión porque eh, el principal punto en cuestión aquí, diría yo, es eh, romper con el paradigma de la responsabilidad penal individual, ¿no? Y ese ha sido, pues, el principal impedimento a lo largo de toda esta discusión doctrinal. El miedo a romper con este paradigma de que solo las personas o los individuos se les podía atribuir responsabilidad penal, es decir, solo podía ser a título individual. Sin embargo, hoy en día, pues, se hace necesaria esta discusión por cuanto es una evidencia que la persona jurídica empresarial o corporativa, como ustedes le quieran llamar, es la estructura que interviene en el tráfico jurídico económico del mundo globalizado, tal como se dijo al inicio. Y con ello, pues la proliferación de la delincuencia económica internacional, la cual alarga sus tentáculos también al ámbito de delitos en contra de la administración pública y en contra de la administración de la justicia. Nicaragua no ha estado exenta de este debate, ¿verdad? De que un inicio se reconocía la responsabilidad penal colectiva, después ya no, y ahora se está volviendo a discutir eh, que si se le reconoce. Entonces, Nicaragua ha estado al vaivén de esto, ¿verdad? Y ha sido consecuente con el desarrollo y variación de toda esta discusión a lo largo del tiempo. Muestra de ello es que en el anterior Código de Instrucción Criminal de 1872 y vigente hasta el 2002, en su artículo 602 contempló la posibilidad de proceder penalmente contra las corporaciones, aunque en la realidad pues nunca se hizo. Y fue con la llegada de la ley 641 que el Código Penal de Nicaragua en el año 2008 se extinguió por completo esta posibilidad, pues de lo establecido y concordado, ¿no? En los artículos 8, 9, 45, 113 y 115, pues se reafirma el principio de que las sociedades no pueden delinquir, atribuyendo la responsabilidad penal al individuo que actúa como directivo, administrador de hechos, representante legal, etc. Sí es importante aclarar pues, que en el año 2015 hubo un intento de cambiar este paradigma en nuestro país a través de una iniciativa de ley que buscaba responsabilizar penalmente a las personas jurídicas, convirtiéndolas en sujeto activo de delito. Sin embargo, por razones que desconocemos con exactitud, este anteproyecto de ley, esta iniciativa, como ustedes quieran llamarle, quedó en la tubería legislativa. Ahora bien, con base a lo anterior, podríamos decir que el principal argumento por el cual hoy en día la responsabilidad penal de la persona jurídica ya es una realidad en otros países, es decir, en algunos ordenamientos jurídicos de ciertos países, se fundamenta en una razón, creo yo, más de política criminal internacional, hasta el punto de llegar a considerarse que la exclusiva punición del individuo no hace desaparecer la peligrosidad del ente colectivo ni protege suficientemente los bienes jurídicos en riesgo, ¿no? Naciendo así la responsabilidad penal empresarial
como un elemento como un complemento más bien de la individual. Nunca como un medio de eludir las responsabilidades individuales en el seno de la estructura societaria corporativa, pues, que son muy complejas, sino más bien para complementarlas. Países como México en el 2014, Chile en el 2009, Argentina en el 2017 y finalmente Costa Rica en el año 2019, pues ya tienen incorporado dentro de su ordenamiento jurídico la atribución de responsabilidad penal para las personas jurídicas, ¿no? Bien sea a través de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, o bien sea a través de una ley especial, pues estaremos a la expectativa cuando Nicaragua decida sumarse a esta tendencia internacional. Si quieren ahondar en este tema, en la doctrina nacional, les recomiendo que lean al doctor Medina Aróstegui, quien ya ha publicado en relación al tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿verdad? Y estoy seguro que, que les podrá explicar este tema mucho mejor que yo, ¿no? Pasando al segundo tema de interés, yo decidí incorporar el tema del gobierno corporativo como un modelo de buena praxis empresarial por varias razones. Eh, eh, Aclarando igual, ¿verdad? Que todos estos conceptos no están bien definidos, todavía bien delimitados, y que lo que hay son muchas propuestas conceptuales. Entonces no hay una unificación, pero bueno. Según la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico, OCDE, el gobierno corporativo son todas las relaciones entre la administración de una compañía, su directorio, su accionista y los demás grupos de interés social o corporativo, ¿no? Y está dirigido principalmente a las empresas que cotizan. El informe Cadbury nos dice que el gobierno corporativo es un sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Entonces, en resumen, podríamos decir que el gobierno corporativo es un conjunto de reglas y estrategias que una empresa adopta para realizar sus labores de forma eficaz y transparente en todas sus operaciones y en todas las relaciones que tienen con sus partes de interés o sus stakeholders. Este gobierno corporativo plantea una estructura orgánica. Se plantea una Junta General de Accionistas, se plantea un Consejo General de Administración y se plantea un Comité de Auditores. Este último tiene que estar conformado tanto por auditores internos como por auditores externos o independientes. Pero bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque yo considero importante. Porque esto tiene una finalidad, la adopción de este gobierno corporativo para las estructuras societarias, pues tiene una finalidad y es la transparencia en sí misma. Dentro de este modelo, el gobierno empresarial, a través de una estructura orgánica y funcional independiente entre sí, lo que hace es que se dividen las facultades y eso les permite desempeñar sus funciones dentro de un marco de controles y contrapesos. En este modelo está prohibido, por ejemplo, que una misma persona ocupe más de 2 cargos dentro de la estructura orgánica de la empresa o el grupo corporativo, y asimismo obliga a publicar anualmente la auditoría independientes de los consultores independientes, entre muchas otras cosas. Y esto lo considero muy importante porque, como ustedes saben, pues en Nicaragua se puede constituir una sociedad mercantil con 2 o 3 personas y generalmente pues es el papá, la mamá y el hijo, o el esposo, la esposa y el hijo, y son iguales los miembros de la Junta General de Accionistas y ellos mismos son el Consejo de Administración y ellos mismos son todo.
¿verdad? Entonces, en este modelo, pues ya no pudiera hacerse de esa forma y eso equilibra, ¿no? El control eh, eh, de funciones, ¿no? Entre ellos mismos. Y por eso, pues lo considero yo de mucha importancia. Pues ya si la organización eh, para el crecimiento y desarrollo económico, pues ya lo ha planteado, es porque ellos lo consideran pues también de mucho interés. Ahora bien, yo al inicio les dije que tenía mis razones eh, del por qué lo consideraba de extrema importancia. Y pues, eh, como ya se dijo, eh, en Nicaragua no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por tal razón, considero yo que sería viable la adopción de esta figura empresarial del gobierno corporativo, pues serviría también como un coadyuvante en la prevención de hechos delictivos en los que se pretende utilizar a la empresa pues, como un vehículo para realizar. Esta figura sería de mucho beneficio como estímulo para mantener la affectio societatis de la empresa misma y de sus inversiones, ¿no? Debido a la seguridad jurídica que esto le proporcionaría. Por eso considero yo que sería un modelo de buena praxis empresarial. En materia de derecho económico o derecho penal económico, la autorregulación empresarial en función de la prevención de delitos económicos ha seguido evolucionando y hoy en día existe otros modelos de autorregulación conocidas en inglés como Criminal Compliance Programs, que en español sería algo así como programas de penales de cumplimiento, programas de cumplimiento penal. Pero de este vamos a hablar un poquito más adelante porque es el último tema de interés. Siempre en relación al gobierno corporativo, en Nicaragua, pues la regulación en materia de sociedades mercantiles se contempla de forma básica, muy básica, diría yo, en el Código de Comercio de Nicaragua de 1916. Eh, Sin embargo, pues este ya no es eh, un cuerpo normativo o jurídico normativo adecuado a las necesidades empresariales del mundo globalizado de hoy en día. En el año 2008 hubo un intento de actualización a través de la presentación del anteproyecto de ley del Código de Comercio que estuvo a cargo del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en su momento, el cual, si bien es cierto, pues no se mencionaba como tal el término gobierno corporativo, pero hay que reconocer que traía ciertas pautas que contenían implícitamente su espíritu, ya que había una designación de las facultades de los órganos de dirección, por ejemplo, y una prohibición de no pertenecer a más de uno. Dicho anteproyecto de ley también quedó en la tubería legislativa por razones pues, que no conocemos con particularidad. En este sentido, Douglas Avendaño Espinosa ha escrito ya sobre este tema del gobierno corporativo y vamos a esperar su publicación próximamente. Y el último tema de interés en esta segunda parte de la ponencia, pues decidí dedicárselo al tema del compliance en materia penal, insistiendo siempre y aclarando que este es un tema pues nuevo. Todos estos temas que se relacionan al derecho penal económico todavía siguen en discusión por los doctrinarios, ¿verdad? Y todavía no se ponen de acuerdo en conceptos unitarios, ¿no? Pero la palabra compliance, ¿verdad? Que es un término en inglés, y significa literalmente cumplimiento. Y como se entiende, pues, o a efecto del tema objeto de la conferencia, está referido básicamente al cumplimiento normativo. Es decir, el velar porque las empresas no vulneren o se vean afectadas
por el incumplimiento de normas vigentes aplicables a su negocio, ¿no? Los programas de cumplimiento normativo en materia penal, citando a Nieto Martín, son un sistema de gestión empresarial que tiene como objetivo prevenir, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones o procedimientos internos que tienen lugar en la organización, promoviendo precisamente una cultura de cumplimiento. Estos programas de cumplimiento normativo se realizan a través de herramientas de análisis de riesgo y que sirven precisamente para indicarle a la empresa cuáles son las obligaciones legales más importantes a las que está sujeta y dónde se sitúan sus puntos débiles. Sí cabe aclarar que la adopción de estos programas penales de cumplimiento normativo pues, es de carácter voluntario por parte de la empresa o grupo corporativo y mayoritariamente en los países donde se reconoce en su derecho positivo a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por estos tipos de países tienen más cultura jurídica de adaptar programas de cumplimiento normativo. De ahí que utilicen también el denominado compliance officers o oficial de cumplimiento, que es el encargado a lo interno de las empresas por precisamente en algunos casos de diseñar y ejecutar estos programas. Estos en algunos modelos y en otros países pues los oficiales de cumplimiento forman parte de la empresa y trabajan ahí de forma interna, de forma permanente. Y en otras ocasiones, pues, se solicitan a través de consultores externos a bufetes especializados en derecho penal económico para este tipo de trabajo, ¿verdad? Hoy en día, pues, como todos sabemos, en Nicaragua no existe una obligación general por parte del Estado para que las empresas deban implementar programas de compliance para evitar que se cometan delitos a través de su actividad, ¿no? Como pues ya se dijo hace unos momentos, esta cultura jurídica es más vista en los países que sí contemplan dentro de su derecho positivo la atribución de responsabilidad penal a la empresa como persona jurídica, ¿no? Y debido a que Nicaragua no contempla esto último, pues esto será pues una decisión voluntaria de la empresa si adoptarlo o no adoptarlo. Sin embargo, a pesar de lo anterior, cabe aclarar que, si bien es cierto, no hay una obligación general o una imposición del Estado de forma general para que las empresas lo adopten, el Estado sí ha identificado 3 sectores en particular en los que ha juzgado conveniente imponer la obligación de adoptar estos programas de cumplimiento normativo relacionados a la actividad empresarial, ¿no? Son 3 sectores específicos. El primero relacionado con la prevención de riesgos laborales, establecido en la ley 618, que es la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, ¿no? Que establece la obligación de las empresas de la protección de la salud y higiene de los trabajadores a través de la implementación de programas de riesgos laborales. También el otro sector es la prevención de daños al medio ambiente. A través de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se utilice la obligación, se prevé o se introduce, como se quiere llamar, la obligación de prevenir el daño ambiental con la implementación de estudios de impacto ambiental y muchas otras medidas, ¿no? Además de introducir, obviamente, responsabilidad civil para las empresas que por acción o omisión deterioren el ambiente, obligando en estos casos a reparar los daños y perjuicios que ocasionen a los recursos ambientales. Y el último sector sería la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que en este caso, pues, la ley 977 ya regula las actividades bancarias y financieras susceptibles de incurrir en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Esta ley
ya menciona en su artículo 4, numeral 18, a las personas naturales o jurídicas que tienen la responsabilidad de implementar obligaciones de prevención, detención y reportes de actividades potencialmente vinculadas a estos ilícitos, ¿no? Y a estos delitos precedentes asociados al lavado de activos, de acuerdo con un enfoque basado en riesgo. En este tema, a nivel nacional, yo sugiero la lectura del doctor Castillo Monterrey, quien trabajó por parte de Nicaragua en una obra colectiva a nivel angloamericano en relación al compliance, ¿verdad? Y él ya lo ha desarrollado pues, de forma más puntual. A como expliqué al inicio de la presentación, pues estos temas, pues el objetivo era dar una aproximación, ¿no? Brindar nociones generales de todos los temas relacionados con el derecho penal económico. Por decirlo así, una especie de introducción, ¿no? Nociones generales, para posteriormente seguir ahondando sobre el tema ya de forma particular en cada uno de los temas que sean de interés para cada uno de ustedes. A nivel de comentarios finales, solo pudiera decir que uno, a nivel mundial todavía no existe un criterio uniforme ni en la doctrina ni en las legislaciones en relación a todo el objeto y contenido de estudio del derecho penal económico. Así que pues estamos en construcción todavía, ¿no? En constante evolución al respecto. En segundo lugar, sí pues muchos coincidimos en que se necesita actualizar el Código de Comercio de Nicaragua junto con la ley del notariado, entre muchas otras leyes, ¿no? Por mencionar alguna, la ley del notariado, pero muchas otras, para poder hacerle frente a las exigencias actuales del derecho penal corporativo y el derecho penal económico en particular. Ya sabemos que la ley 698 y su reglamento ha venido a parchar algunos vacíos del Código de Comercio de Nicaragua y muchas otras leyes de orden bancarias, financieras, etcétera, así como disposiciones administrativas de la CIBOIF. Sin embargo, pues yo creo que ya es tiempo, ¿no?, de actualizar el Código de Comercio para que esté ya a la altura de las necesidades de hoy en día, ¿no? En tercer lugar, yo pues considero sano el incorporar la estructura orgánica del gobierno corporativo en una eventual reforma al Código de Comercio, ¿no? Esto para fomentar la buena praxis y la deontología empresarial. En relación a si adoptar o no la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues yo considero que independientemente que sea una tendencia de política criminal internacional, ya que no se aprobó en el 2015, pues tenemos una gran oportunidad como país de estudiar o analizar más a la luz del derecho comparado y obtener lo mejor de las experiencias de otros países, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina y Costa Rica, pues que ya se mencionaron. Y si eventualmente Nicaragua pues, va a adoptar eh, este modelo, pues ya pues lo podemos hacer de forma un poco más completa, ¿no? Y más enriquecida con las experiencias de todos estos países. Y por último, en materia de compliance, pues igual, si al final Nicaragua va a adoptar esto, pues habría que hacer estudios un poco más complejos acerca del tema y de cómo funciona o cómo ha venido funcionando en otros países, ¿no? Yo en lo particular
Insisto, yo a nivel particular tengo algunas dudas en relación al compliance, sobre todo no en relación al funcionamiento mismo del programa, sino sobre todo en cuanto a que la adopción voluntaria de la empresa funcione eventualmente como atenuante o incluso hasta como eximente, según lo han planteado algunos doctrinarios, ¿no? Tengo que estudiar un poquito más al respecto porque tengo algunas dudas sobre ello, pero obviamente pues esto será en otra ocasión. Aquí tenemos algunas referencias o fuentes de la información pues, que se utilizaron para la elaboración de la presente ponencia, por decirlo así, para la presentación. Que como insisto, pues no era una presentación de especialidad ni nada por el estilo, ¿no? No era ninguna conferencia magistral, ni soy especialista, como dije, ni pretendo serlo. Sin embargo, pues, siendo un tema que tiene bastante auge en estos días, pues, aprovechar la invitación del Congreso de CENICSA para empezar la discusión a nivel nacional acerca del tema, porque al final lo que hacemos es dar pequeñas pinceladas, ¿no? Aproximaciones o dar una introducción a temas de interés, tanto nacional como internacional, para precisamente empezar ya los estudios más de fondo y pues que los doctrinarios nacionales escriban y publiquen al respecto. Así que una vez más me gustaría felicitar a CENICSA y en especial al doctor Johnny Guadamu y agradecer la invitación que me hacen. Pues espero no verlos aburrido mucho y posteriormente a lo mejor seguir ahondando al respecto, ¿no? Aunque pues yo ahí pues ya les sugerí a los autores que ustedes pueden consultar en materia de los últimos 3 temas que abordamos, ¿no? Yo creo que ahí pues se pueden ustedes dar gusto de estar leyéndolo a esos autores y les podrán explicar un poco más a fondo los temas aquí brevemente abordados. Así que muchísimas gracias. Gracias a CENICSA nuevamente y muchas felicidades al doctor Johnny Guadamu en estos 30 años de trayectoria. Muchísimas gracias y espero verlo pronto en futuras actividades académicas. Muchas gracias.